Bueno, agradecidos al Señor por estar aquí reunidos. Este conversatorio está organizado por la Coordinadora Evangélica de Pastores con el apoyo de la ONAD. Nos complace en este momento el poder conmemorar estos 100 años en el que en Chile se estableció la separación Iglesia y Estado. Nos parece que es relevante el poder visibilizarlo, relevante el poder ponerlo en la discusión pública, porque sabemos que fue un cambio estructural que permitió la libertad religiosa en el país. En este sentido, entonces, es un reconocimiento a la lucha de pastores para sacar a la Iglesia evangélica de la marginalidad. Es la posibilidad en la que se abrió paso a la igualdad de cultos, al reconocimiento progresivo del aporte evangélico en la sociedad, que hasta ese momento estaba absolutamente invisibilizado y discriminado. La separación no es hostilidad, la separación no es exclusión, la separación es democracia, que es la posibilidad no solamente de escuchar a la mayoría, sino la posibilidad y la necesidad de escuchar a la minoría, que en ese momento lo era el mundo evangélico. Por lo mismo, ¿cuáles son los desafíos actuales? De que aún hoy hay rezagos de desigualdad, que aún hoy hay discriminación en algunos ámbitos del gobierno y del Estado. Y es por eso que nos queremos hacer cargo como gobierno, de estar aquí presentes, escuchar, participar, dialogar, porque nos parece que tiene que abrirse estos espacios. Esta, por ejemplo, es una instancia para eso. El hecho de que el mundo evangélico pueda pedir una sala, la sala más importante de la delegación presidencial, y que se abra para un conversatorio como el que estamos teniendo, independiente de la cantidad de personas que puedan participar, es una forma de decir, somos iguales frente al Estado. Mi cargo no solamente es para el mundo evangélico. Cuando el mundo católico también pide esta sala, se lo damos. Cuando el mundo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días pide esta sala, se lo damos. Y cuando el mundo evangélico pide esta sala, también se lo damos. ¿Por qué? Porque esta es justamente la gracia de la separación Iglesia y Estado, donde todos participan de manera igualitaria. ¿Cuáles son los otros desafíos? Que un Estado laico debe garantizar condiciones para el ejercicio libre y equitativo de todas las confesiones. Hoy nosotros sabemos que la Iglesia evangélica tiene un aporte en lo social, en lo cultural, en lo educativo, en lo espiritual, y visibilizar eso es una deuda pendiente también de parte tanto de la Iglesia evangélica como del gobierno. Por eso necesitamos más diálogo, por eso necesitamos más espacios como este. Entiendo que es el principio de varios conversatorios que van a tener, y nos parece relevante el poder abrir este espacio para eso. Así como también los consejos interreligiosos regionales presididos por el delegado presidencial, que se hace cada 3 meses en esta sala también, donde confluyen todas las expresiones religiosas. Así también las oficinas comunales de asuntos religiosos. ¿Cuál es la idea? Es que necesitamos más diálogo, necesitamos más reconocimiento, necesitamos más participación en los asuntos públicos. El mundo evangélico no puede ser solo un movimiento de personas que van a reclamar a una plaza contra el aborto y a favor de la familia. El mundo evangélico tiene que ser un movimiento que esté involucrado en todos los aspectos de la sociedad. Tiene una voz para decir algo
en relación a la seguridad, en relación a la educación, en relación a la salud. Y para eso necesitamos más diálogo, más reconocimiento y más participación. Así que agradecido a Dios el poder estar aquí en este conversatorio, que me parece que es fructífero. Qué bueno que lo están grabando, porque eso también puede ayudar a que otras personas también lo escuchen. Así que muchas gracias. Dejo con ustedes a Pastor Rodolfo Torres, que va a dar la primera exposición. Después va a hacerlo el obispo Joel Vidal. Y posteriormente nos gustaría poder escucharlos. Así que si pueden ir tomando nota de las cosas que a ustedes les gustaría aportar, bueno, aquí estamos justamente para eso. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Importante que esto por algo que voy a decir más adelante. No sé, en primer lugar, agradecer de todo corazón al pastor Caleb Fernández, es el director de la Oficina de Asuntos Religiosos a nivel regional de la región Valparaíso, y representa aquí al director nacional de la Oficina de Asuntos Religiosos, Margárate, que ya uno conoce. Agradecerle de todo corazón porque cuando la sede, que tiene un nuevo presidente, que es el obispo Joel Vidal Contreras, es el nuevo presidente de la Coordinadora Evangélica de Pastores de Región Valparaíso. Cuando llegamos a la oficina de él para saludarlo, porque era una nueva directiva la de la SED, y presentarle este proyecto, ¿no es cierto?, de realizar un circuito de seminarios con el motivo de celebrar los 100 años de la libertad religiosa. Él nos abrió sus brazos, sus manos de par en par, nos ofreció todo su apoyo, nos entregó el logo de la ONAR, que pudimos poner en todas las invitaciones y en los flyers. Así que, estimado Caleb, te entregamos nuestra más profunda gratitud por tu apoyo personal, por el apoyo de la ONAR a este circuito de seminarios, que tiene por objeto celebrar los 100 años de libertad religiosa que hay en Chile. Y quiero empezar aludiendo a lo que decía recién Caleb, que en el edificio más importante de la región de Valparaíso, por supuesto después del Congreso Nacional, ¿no es cierto?, que es el edificio de la delegación presidencial a nivel regional, ¿no es cierto?, nos puedan recibir a nosotros. Él consiguió y nos prestaron a los evangélicos este salón, porque ya somos un pueblo que está teniendo, ¿no es cierto?, un reconocimiento, un pueblo que está teniendo una valoración. Y yo quiero mostrarles a ustedes este libro. Este libro en este momento está causando furor en el mundo académico de Chile, pero también en la opinión pública, porque a la señora María Olivia Mosquever la han estado entrevistando varios canales de televisión, ¿no es cierto?, para que hable sobre este libro. Mire, este libro tiene casi 480 páginas, dice, y se llama, y el título es En el nombre de Cristo. ¿Y cuál es la idea del libro? El poder evangélico en Chile. El poder evangélico en Chile. Es decir, a estas alturas hay un premio nacional de periodismo, profesora titular de la Universidad de Chile, que ha tocado varias materias en la literatura, ¿no es cierto?, que dedique un tiempo a nosotros. Yo lo estoy leyendo, ya voy por la 120, porque estoy preparando mis comentarios a este libro. Pero, estimados obispos, pastores, no siempre fue así. No siempre la Iglesia tuvo este reconocimiento. No siempre los evangélicos, ¿no es cierto?, fueron objeto de la consideración de las autoridades del gobierno. Porque hubo un momento, especialmente en el momento cuando nació el evangelicalismo, el pentecostalismo, la Iglesia fue tremendamente perseguida, cruelmente perseguida. No solamente, ¿no es cierto?, por la policía fiscal, también por el ejército de Chile, que vamos a hablar acerca de eso, pero sobre todo por la sociedad civil. Y vamos a conversar de hecho. Pero primero quiero regalarles a cada uno de ustedes un paper con la información
de lo que vamos a hablar. Yo no sé si Osvaldo me puede ayudar, por favor. Osvaldo es el director ejecutivo del espacio Nave Salud aquí en Valparaíso. Si le echo una luz a cada uno. ¿Esto? Sí, ¿no? Sí, uno para cada uno. Yo preparé 20. Tenía fe, pero la lluvia, digamos, a lo mejor va a hacer que algunos desistan, ¿cierto? Deserten de llegar hasta este lugar. Esto es para ustedes, no tiene costo, por supuesto. Un obsequio de la coordinadora evangélica de Pastor. Quiero pedirle a... Siempre. Gracias. Quiero pedirles a Caleb especialmente que me tome el tiempo, porque son solamente 15 a 18 minutos, 20 minutos como máximo para la presentación de esta ponencia. Así que me tome el tiempo, por favor. Gracias. Bueno, si todos tienen ya un paper, podemos comenzar. Bueno, miren, la iglesia evangélica, la iglesia pentecostal, nace del avivamiento en el año 1909. Y siempre hemos oído, especialmente en los tedeos y en otras reuniones ceremoniosas, ¿no es cierto?, testimonios acerca de la persecución. ¿Por qué cuando nació la iglesia pentecostal en nuestro país fue cruelmente perseguida? A diferencia de hoy que estamos reunidos, ¿no es cierto?, aquí en el Salón Esmeralda, nada menos, ¿no es cierto? Es porque había una constitución en el país. De constitución nosotros ya estamos un poquito saturados, vivimos un periodo súper constitucional, ¿no es cierto?, en estos últimos 3 o 4 años, a partir del año 21, 22. Había una constitución en Chile en el año 1909, cuando nace la iglesia evangélica, la iglesia pentecostal. Había una constitución que era la constitución del 33, del año 1833. Y esta constitución decía en su artículo 5, que en Chile la religión oficial era la católica, apostólica y romana, con exclusión de todas las demás. Ahora les comparto, estimados pastores, estimados hermanos, líderes, ¿no es cierto?, que en ese tiempo la sociedad no es como la sociedad que nos tocó a nosotros vivir recientemente en la última década, que cuando se le preguntó a la gente si querían una nueva constitución, fue el 80% a votar que sí, que querían una nueva constitución. Apenas un 20% dijeron que no. En ese tiempo era distinto, ¿no es cierto? En ese tiempo, en el tiempo en que nació la iglesia evangélica, la iglesia pentecostal, era distinto. Todos estaban satisfechos con la constitución. Todos estaban agradados con la Constitución. Podríamos decir que los chilenos en el año 1909 amaban la Constitución. Y la Constitución decía que en Chile solamente había una sola religión oficial, que era la católica, apostólica y romana, con exclusión de todas las demás. Y la Constitución estaba vigente el año 33 y en 1909 estábamos bajo él. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ahí se produjo, ¿no es cierto?, la tensión, ahí se produjo la pugna, ahí se produjo el choque. Ahora, tenemos que recordar que en el año 1865, como habían llegado tantos cristianos protestantes de Inglaterra, de Alemania y de ¿no es cierto?, del Reino Unido en general, de los Estados Unidos también, ¿no es cierto?, habían llegado y estaban aquí, y todas esas personas venían a apoyar, venían a colaborar para el desarrollo económico, social del país, ¿no es cierto?, y ellos tuvieron dificultades y problemas porque todos eran protestantes, no eran católicos. Entonces el presidente Domingo Santa María, en aquellos días, ¿no es cierto?, publicó lo que se llaman las leyes laicas, es decir, unas leyes
que mitigaban el artículo 5, unas leyes que trataban, ¿no es cierto?, de darle una interpretación un poquito más suave. Y se aprobó que todos los que no eran católicos, en el año 1865 se aprobó que todos los que no eran católicos podían hacer reuniones, pero en el interior de sus casas. Y podían hacer reuniones en el interior de sus templos, que tenían que construir para eso. Así eran las leyes laicas. Solamente la Iglesia Católica, pero los que no son católicos pueden reunirse en su casa y en su templo. Y como todo esto aquí en Valparaíso, la municipalidad, la dirección de obras de la municipalidad de Valparaíso, que autorizó, por ejemplo, en la construcción del templo que está ahí en la calle Conde, y otros que están arriba en el Cerro Alegre, el luterano, el anglicano, el presbiteriano, tenía una disposición para la construcción, ¿no es cierto? Primero, que todos los templos no tenían que tener campanarios. Y segundo, que el canto congregacional, cuando se reunieran los no católicos y hayan hecho hacer su culto, tenían que cantar bajito, tan bajo que las personas que pasaran por la calle no tenían que sentirlo. Imagínense la disposición que tenía la dirección de obras para los protestantes. Y eso era lo que estaba vigente en el año 1909, cuando surge el avivamiento. Ustedes ya han oído mucho acerca de esto, ¿no es cierto? El avivamiento empezó el 15 de enero de 1909, el 15 de enero, porque ese día el pastor Willie Hoover con 4 o 5 hermanos más se reunieron a las 5 de la tarde para empezar a orar por un avivamiento. Empezar a orar para que el Señor derramara su presencia, para que el Señor bautizara el Espíritu Santo, como lo estaba haciendo en los Estados Unidos y en algunas otras partes. Y fíjense que esta oración que empezó a hacer el pastor Hoover con estos 5 hermanos a las 5 de la tarde, empezó a ser respondida rápidamente. Si nosotros, si ustedes tienen la gentileza de ir a la página 2 del paper, dice, el pastor Hoover cuenta en su libro que las manifestaciones se sucedían una tras otra en la vigilia del 20 de febrero, en la reunión del 11 de abril, el martes 29 de junio, en la vigilia del 3 de junio. Hoover señala que ya en agosto, 20 de agosto, la asistencia bordeaba las 800 personas. Él comenzó con una iglesia de 100. Y que en las reuniones los hermanos ya no caían al suelo, sino que recorrían el templo hablando en lenguas y poniendo manos sobre los enfermos, relatando visiones y reprendiendo al diablo. Dice él en su libro, un par de días después, en la reunión del jueves 19 de agosto, una señorita de la iglesia entregó la siguiente profecía. Estamos hablando del año 1909. Esta era la profecía que entregó la hermana. El Señor dice que está pronto a visitarles con la promesa. Y otra hermana que profetizó también en aquellos mismos días, dice que vio a la iglesia ardiendo en fuego. La iglesia de que hablamos está ubicada en este momento aquí en la calle Simón Bolívar, que en aquellos días se llamaba Calle del Olivar, número 443. Mire lo que dice Hoover. Ya en el mes de septiembre el avivamiento estaba desatado sobre la iglesia. Hoover hablaba de manifestaciones extraordinarias, risas, lloros, gritos, cantos, visiones, éxtasis, caídas, traslados al cielo, al paraíso, a campos hermosos, y veían ángeles andando en el templo. Pero la mayor de todas las manifestaciones eran las lenguas extrañas. Algunos hermanos de la iglesia dicen que vieron al diablo que miraba desde afuera. Hoover dice en su libro, en el desarrollo de las cosas, cuando el Espíritu Santo había caído con poder, las personas bautizadas, fueran niños o niñas, hombres o mujeres, se sentían impulsados a salir a las calles a gritar gloria a Dios y a pregonar a toda voz con el solo fin de llamar al arrepentimiento, para hacerles saber que la sublime experiencia del bautismo en el Espíritu Santo era un privilegio que estaba al alcance de toda persona, tal como en los días de los apóstoles. Todos los que estamos aquí y los que hemos tenido la experiencia personal de sentir el poder de Dios en nuestras vidas, sabemos que nos inquieta, que nos emociona, ¿no es cierto?
al grado de que lloramos. Dice Huber que en aquellos días la gente lloraba, gritaba, se caía al suelo y algunos se salían de sus asientos y empezaban a caminar de un lado a otro. La presencia de Dios poderosa. Y Huber dice que el Espíritu Santo impulsaba a las personas y salían del templo, y ahí en la vereda de la calle Simón Bolívar, en aquellos días se llamaba calle Bolívar, y gritaban gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y empezaban a predicar. Pero en ese mismo momento en que salía la policía fiscal, porque en aquellos días todavía no estaba Carabineros. Carabineros fue fundado el año 1927. En 1909 existía lo que se llamaba la policía fiscal. Y apenas los hermanos salían del templo altar de Dios, los funcionarios de policía fiscal a empujones y a palos, ¿no es cierto? Y a gritos e insultos, tomaban a los hermanos y se los llevaban detenidos al cuartel. Y allí los ponían en un calabozo y los multaban. Bueno, eso se estaba produciendo, por eso que la iglesia metodista episcopal en su momento se sintió muy indignada por lo que estaba pasando en su iglesia acá en Valparaíso. Estaba avergonzando a la misión, como decían ellos, y empezaron ya los problemas con el pastor Huber, que al final tuvo que renunciar a la iglesia porque estaban a punto de expulsarlo. Ahora, yo hablé del ejército. El ejército de Chile, ¿no es cierto?, salían a las calles aquí en Valparaíso, un grupo de soldados en aquellos días, digamos, como haciendo el servicio militar a cargo del sargento. Y ellos salían y se paraban ahí en la calle Simón Bolívar, frente a los hermanos cuando salían a gritar tres gloria a Dios y a predicar, y se lanzaban encima con sus caballos, digamos, con sus herramientas, sus útiles, etcétera, etcétera. Y la literatura nos cuenta, y los hermanos que vivieron en aquellos días contaron sus testimonios para la posteridad, que eran realmente crueles los soldados con los hermanos que predicaban. Porque los soldados tenían una doble función, ¿no es cierto? Ellos estaban allí para hacer cumplir la Constitución. Y la Constitución decía que aquí había una sola religión oficial. Y las leyes decían que los hermanos, los que no eran católicos, podían hacer sus reuniones, pero calladitos ahí dentro. Entonces ellos se tiraban encima de los hermanos a callarlos, a golpearlos, ¿no es cierto?, a tirarle el caballo encima, porque estaban haciendo respetar la Constitución, estaban haciendo respetar la ley, estaban haciendo respetar la ordenanza municipal, que tenía que hacerlo bajito. Pero también había una doble motivación, porque el ejército de Chile sentía que los pentecostales no solo estaban incumpliendo las ordenanzas, las leyes y la Constitución, sino que estaban traicionando a la patria. Ese era el sentimiento que tenían los soldados, que los pentecostales estaban traicionando a la patria, porque ellos, desde los días de la independencia, el general O'Higgins, el general San Martín, habían proclamado a la Virgen del Carmen generala de los ejércitos de Chile. Y la devoción por la Virgen en el ejército de Chile era completa, era total. Y queda un poco todavía de eso. Entonces, por esas dos razones se iba encima el ejército contra ellos. Oigan, y los pentecostales fueron perseguidos de esa manera, con saña, con crueldad, con furia, durante 16 años. ¿Para qué vamos a hablar de la sociedad civil? ¿No es cierto? La sociedad civil, les decía, estaba conforme con la Constitución. La sociedad civil estaba de acuerdo con el artículo 5. Y la sociedad civil, en su inmensa mayoría, se declaraban católicos. Y ellos sentían que estos pentecostales, ¿no es cierto?, que estaban haciendo estas cosas en la vía pública, que estaban prohibidos, eran unos delincuentes, eran unos herejes. Y los trataban, digamos, de una manera. Pero dice, la literatura nos cuenta que pequeños grupitos de hermanos ya salieron de la calle ahí, el Olivar o Simón Bolívar, y se iban a la esquina con Pedro Mon, Victoria, que en aquellos días tenían otros nombres esas calles, y de las casitas, segundo piso, la gente le tiraba escupitazos a los hermanos que predicaban ahí en la vereda, les tiraban maceteros, y a veces daban vuelta a la vasija
con disciplina, digamos, sobre ello. Así que sufrieron los hermanos pentecostales tremendamente. Bueno, pero esto fue naturalmente calando en la sociedad. Había liberales en el país que no estaban conformes con esta situación, que luchaban en contra de ella, ¿no es cierto? Ellos veían a la Iglesia Católica detrás, pero en verdad la literatura, si bien es cierto, uno podría entender, percibir que en el clero católico hay una indisposición acerca de esto, pero no encontramos en algún documento, alguna orientación en el sentido de darle duro a los pentecostales. Era más bien una cuestión de la policía fiscal, una cuestión del ejército, de los soldados del ejército y también de la sociedad civil. Bueno, en todo este cuadro terrible, ¿no es cierto?, empieza a gestarse la idea de tener una nueva constitución. Y esa nueva constitución se somete al plebiscito el día domingo 30 de agosto de 1925. Y todo el mundo sabía, ¿no es cierto?, que traía la libertad religiosa, la libertad religiosa. Ahora les comparto que esta idea de recordar esto, de conmemorar, de celebrar estos 100 años, surgió cuando vimos, por ejemplo, que la Iglesia Católica está preparando también algunos seminarios, está preparando algunos coloquios, algunos conversatorios con su gente, pero ellos quieren hablar sobre el tema de la separación Iglesia-Estado, cómo le afectó y cómo la ven ahora. Nosotros básicamente la idea de celebrar esto es que la libertad religiosa traía la manifestación pública de la fe, la libertad de culto en el espacio público. Son dos enfoques diferentes. Ellos quieren reflexionar cuando la Iglesia se separa del Estado. Nosotros queremos alabar y glorificar a Dios porque la calle se abrió con la nueva constitución. Oye, el 95% votó acepto, porque la pregunta era, ¿acepto la nueva constitución? 95% votó. Ahora, hay que recordar que en aquellos días solamente los hombres votaban. Las mujeres tuvieron derecho a voto en el año 1930 y tanto después, ¿verdad? Y de los hombres que estaban inscritos en el padrón electoral, solamente el 43% fue a votar, 54% se abstuvo. Pero de los que fueron a votar, la inmensa mayoría, el 95%, votó a favor. Así que llegó el día 18 de septiembre de 1925, que empezó a regir la nueva constitución, y los hermanos ya salieron a la calle libremente a predicar, ¿no es cierto?, a predicar el Evangelio. En aquellos días eran muy poquitos, los pentecostales no sobrepasaban los 1000. Nosotros nos encontramos hoy día con una población pentecostal de, según las estadísticas oficiales, que es del 20% de los chilenos. Del 20% de los chilenos. Entonces, dentro de la respuesta que estoy preparando para la señora María Olivia Bosque, porque ella insiste en el 18%, y quiero decirle a ella que ella no fue prolija, ¿no es cierto?, no fue detallista en la investigación, porque nosotros tenemos un documento oficial, que es el discurso que dio la presidenta Michelle Bachelet el año 2014, cuando en el mes de octubre celebró el Día Nacional de la Iglesia Evangélica y Protestante en La Moneda, y ella empezó su discurso diciendo, en el año 2014, diciendo, 2 de cada 10 chilenos son evangélicos. En 2014. Ahora, en el plebiscito, cuando ganó el rechazo, el senador Fidel Espinosa dijo, explicando por qué había ganado el rechazo, él dijo, lo que pasa es que como traía el aborto, los evangélicos votaron rechazo por ir en contra del aborto. Y los evangélicos son 4 millones, decía él. Tengo los videos, están ahí en YouTube y todas esas cosas. Bueno, el día 18 de septiembre de 1925, la policía fiscal y el ejército dejaron en paz a los hermanos pentecostales. Pero, digamos que la sociedad civil siguió, ¿no es cierto?, propinándoles insultos, estaban enrabiados con ellos, ellos eran católicos, amaban a la iglesia y no querían que esto pudiera, ¿no es cierto?, extenderse, pudiera llegar más allá. Y digamos que si bien es cierto se aprobó esta disposición de la libertad religiosa, se aprobó, igual digamos empezó, lo que diríamos nosotros, una displicencia de parte de las autoridades de gobierno
hacia los evangélicos, un ninguneo que hubo, digamos, desde el año 1925 hacia adelante, y casi por 50 años las autoridades de gobierno tuvieron un desprecio hacia los evangélicos. Que yo diría en lo personal, como un aficionado a la historia de la iglesia, que el ninguneo y el desprecio de las autoridades del país hacia los evangélicos se terminó en diciembre del año 1974, cuando el gobierno, ¿no es cierto?, el Consejo de Pastores de Chile acuerdan participar juntos en la inauguración del templo catedral allá en Santiago de Chile. ¿Cuándo se había terminado la indisposición de la opinión pública hacia los evangélicos? Bueno, ahí los historiadores tendrían que darnos algunas pautas para determinar. Pero yo diría que hasta, no sé, 20 o 30 años atrás, a pesar del cambio que se produjo en la relación gobierno con los evangélicos y la sociedad civil, partiendo con el TDEU de 1975, se produjo un cambio. Quiero decirles que en esos años se hicieron muchos reportajes en la televisión, un poco en la onda de este libro, ¿no es cierto?, de felicitar, de aplaudir, de reconocer la plusvalía de los evangélicos, etcétera, etcétera. Muchas que yo creo que ya a esta altura del tiempo, no. Así que creo que es importante que nosotros recordemos estas cosas, que nosotros las consideremos. Si ustedes, por favor, miran la última hoja del paper que les hemos entregado, ahí aparecen dos fotografías, dos imágenes. La imagen de hombres pentecostales predicando en la calle, y también una imagen del hermano Raúl Potierre, que es el predicador evangélico pentecostal más conocido en nuestro país, que es el que se paraba ahí en el Paseo Bá de Santiago, ¿no es cierto?, y predicaba allí saltando. Todos los reportajes que se hacían sobre él en aquellos tiempos, tanto en la prensa, socialmente, y en el predicador que salta. Gloria al terrible. Exactamente, Gloria al pulente. Gloria al terrible, porque en aquellos días, así como nosotros decimos hoy día bacán, no sé si estoy más o menos al día, si ustedes usan la palabra los jóvenes, pero en aquellos días se hablaba del pulento. Este es pulento, porque la pulenta que comían los pobres, la encontraban rica. Entonces decía, gloria al pulento, o sea, al mejor, etcétera, etcétera. Bueno, es importante, digamos, especificar para que quede esto en nosotros, ¿no es cierto? Y con esto ya estoy terminando. Es importante que lo que se consigue en 1925 es la libertad para que los pentecostales glorifiquen a Dios en las calles y en las plazas. Y cada vez que un pentecostal se ponía en la esquina a predicar, lo primero que hacía era decir tres: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Creo que el tema de la cantidad de evangélicos y pentecostales se va a solucionar el 30 de junio. Porque el 30 de junio el INE va a revelar los datos de todo el tema religioso en Chile, del último censo. Así que toda esa discusión entre Guillermo Monkever y sus datos se va a revelar ahí, porque nosotros también estamos muy expectantes de esa. ¿Cuántos somos? ¿Cuánto es cuántas personas tiene cada reunión? Así que va a ser un día histórico. 30 de junio, estén atentos a las redes del INE. Gracias. Buenos días a los que me han saludado. Agradeciendo a Dios en primer lugar por estar acá. Y también a Caleb, quien está haciendo un excelente trabajo. Y gracias a ellos es que estamos aquí nosotros también en esta mañana. Seré lacónico porque demanda de tiempo. Después de esto va a haber un conversatorio que algunos pueden opinar al respecto de lo que estimen necesario. Algunas cosas voy a repetir también de las que dijo Rodolfo. Espero que
pero no aburrirle en estos minutos, ¿no? Bueno, la Constitución del año 1925 marcó un hito importante en la historia política de Chile. Estableció un nuevo régimen político. La Constitución de 1925 hizo reformas y se promulgó en medio de un contexto de crisis política y social, consagrando Estado social de derecho. Cierto es que para nosotros es una bendición y hablamos de la libertad religiosa. ¿Y por qué se votó por una amplia mayoría? No fue solamente por la parte religiosa, sino que hizo cambios políticos en derecho muy importantes, en cuanto a los trabajadores y muchas cosas más. Por eso es que la votaron a favor. Entonces, viene la separación iglesia-estado, como se ha mencionado. Esto se había mantenido desde el 1833 con la Constitución, pero estimado, esto venía de los albores de la patria, o sea, de 1810. Y aquello que estaba en el aire vino a ratificarse en una Constitución de 1833. Ahí se estableció constitucionalmente lo que era la iglesia imperante con el Estado. Y la de 1925 hace la separación de Estado e iglesia. Yo aquí quiero hacer un paréntesis en forma personal, debido a que estudiando esto, dice separación de iglesia a Estado, pero debería decir separación de iglesia católica del Estado, porque había iglesias. Entonces, no es que separó, la iglesia no estaban todas con el Estado, solamente la iglesia católica. Por eso es que yo agrego eso, separación de iglesia católica. Y tengo aquí la Constitución de la República, cuyo presidente era don Joaquín Prieto Vial, del 1833. Y en el artículo 5, como se mencionó recién, de memoria por Rodolfo, yo lo quiero leer, porque aquí estaba escrito, no es que lo haya dicho, que cree que así, no, así es. Dice, la religión de la República de Chile es católica, apostólica romana, con exclusión de ejercicio público de cualquiera otra. Eso decía lo que era la Constitución de la República. Aquí está. Tiene buena memoria, Rodolfo, por eso la hizo de memoria. Entonces, se estableció el Estado laico, que separando definitivamente a la Iglesia Católica, que tenía el control estatal. Y ahí viene la laicidad. Y laicidad es capacidad y el derecho de cada persona de elaborar o adherirse a valores y creencias propias. Es la autonomía del pensamiento ante la religión. Es la capacidad y el derecho para pensar por cuenta propia sin limitaciones dogmáticas. ¿Y qué es laico o laica? Es un adjetivo para calificar a una persona que no tiene órdenes clericales y que es independiente de cualquier organización o confesión religiosa. Podríamos decir que es una doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado, y toda influencia eclesiástica o religiosa. La razón de ser Estado laico es permitir la convivencia pacífica y respetuosa dentro de la misma organización política de diferentes grupos religiosos. Chile estuvo bajo un régimen patronato desde su independencia, desde 1810 hasta la Constitución de 1925, cuando se separó la Iglesia Católica del Estado. El régimen de patronato en Chile se refería a la facultad que tenía el Estado
para influir en los nombramientos de las autoridades eclesiásticas, especialmente obispos y arzobispos. Este derecho, conocido como patronato republicano, se mantuvo vigente desde la independencia 1810 hasta la Constitución de 1925, que separó a la Iglesia Católica del Estado. Una disposición transitoria primera, cuando se produjo esto, para que veamos que no fue algo que llegó el gobierno en el momento, hizo la Constitución y la presentó, y la iglesia imperante en el Estado le dijo que sí, amén al tiro. No, fue negociado. Como todas las cosas hay que negociar para llegar a un buen acuerdo. Durante 5 años, el Estado entregará al señor arzobispo de Santiago la cantidad de 2.500.000 pesos anuales para que se inviertan en el país en las necesidades del culto de la Iglesia Católica. Por su parte, la Constitución Política de 1980, que conocemos nosotros, ratificó la separación. Y conocemos muy bien el artículo 19 en el inciso 6. Cementerios en Chile comenzaron a institucionalizarse a partir de la Ley de Cementerios Laicos, promulgada el 2 de agosto de 1883. Esta ley, impulsada por el presidente Domingo Santa María, establecía que la inhumación de cadáveres debía realizarse en recintos construidos por el Estado, separando la administración de cementerios de la Iglesia Católica. Recordemos que los cementerios todos estaban a cargo de la Iglesia Católica. Los que no eran católicos, tenían otra fe, no tenían el derecho a ser sepultados de una vez. Y ahí, en muchas partes están los ejemplos. Nosotros que vivimos en Valparaíso, arriba, tenemos un cementerio de los disidentes, y al frente está el otro cementerio, el cual, si usted va allá, va a ver que las paredes del cementerio disidente tienen un alto normal de 2 metros y un poquito más. Y al frente hay uno que tiene como 4 o 5 metros. Y eso se hizo así para que los espíritus de los que no eran católicos no fueran a molestar a los que eran católicos. Ejemplo de ese tipo. Se dio un ejemplo de un templo aquí en Valparaíso. No había un derecho a hacerlo hacia trasuelo ni siquiera pegado a la calle. Tenía que ser dentro y hacia abajo. Y los templos católicos, las corrientes, podían ser en la plaza, a ras de suelo y hacia arriba. O sea, si nosotros lo miramos gráficamente, vemos a un templo aquí abajo y el otro aquí arriba. Y se hablaba de igualdad. Y eso no nos da igualdad al graficarlo. Entonces, a Dios gracias por todo esto que ha ido sucediendo, gracias a la Constitución de 1925. De acuerdo a la historia, relativamente, Chile es una república laica desde 1925, bajo el mando de don Arturo Alessandri Palma. Desde allí la Iglesia Católica ha estado separada del Estado. Voy a avanzar en razón del tiempo porque hay que dejar tiempo para que ustedes puedan también opinar al respecto. Por otra parte, la Constitución Política de 1925 otorga al Estado un rol fundamental en el desarrollo político, económico, social y cultural, consagrando un Estado social de derecho, el que fue perfeccionándose durante su evolución desde 1925 a 1973, cuando se interrumpe la Constitución debido al pronunciamiento militar, el golpe militar, como usted quiera llamarlo, pero allí se interrumpe, hasta que nuevamente viene la Constitución de 1980, la cual sus bases están en la Constitución del año 1925.
Quiero ahora hablar de los beneficios. Pues. Hay una frase jurídica para eso, pero vamos a hablar de los beneficios que ha traído la Constitución de 1925. La verdad es que sí fue una libertad religiosa. Una libertad religiosa, porque como dijo anteriormente Rodolfo, antes de 1925 había religiones, otras religiones. Estábamos allí los evangélicos, no se permitía, ¿no es cierto?, de que pudiéramos predicar en la calle, y lo hacían así, lo hacían nomás. Después de la Constitución, entonces se pudo hacer en forma de libertad de parte de la Constitución del gobierno, pero como dijo también Rodolfo, la gente no aceptaba eso. Por eso es que venían las piedras, venían los huevos y venían muchas cosas más cuando se predicaban en la calle, aún teniendo después la Constitución favorable a nosotros. Entonces igual eran perseguidos porque le decían a la policía: mire, eso están hablando muy fuerte. Bueno, cosas así han sucedido. Y yo quiero hacer un paréntesis también aquí, que yo tengo 71 años. Y en el año 1925 vino la Constitución. Y en 1954 nací yo. O sea, 29 años después nomás. Entonces yo fui a la escuela fiscal. Estaba en un barrio. Y en la escuela, ahora yo sé que me discriminaban, porque en ese tiempo no sabía eso. Me discriminaban por ser canudo. Y me obligaban a veces a estar en la clase de religión, que era religión católica. Me obligaban a estar ahí. Entonces, yo viví, gestando la Constitución a nuestro favor, mucha discriminación. Y que todavía, en algunas partes, está. Asistencia religiosa en los hospitales. La Constitución de 1925 nos autoriza y autoriza al enfermo para que diga qué asistencia religiosa quiere, y aunque así se hace, vemos que a los hospitales cuesta mucho entrar. Fui a ver a un enfermo de la iglesia de la ciudad de nacimiento hace unos años atrás, con temporal, con todo, llegué allá, y cuando llego me dicen que no puedo pasar a verlo. Presento mis credenciales, en aquel tiempo capellán de la Cámara de Diputados, y le van a decir a la directora quién era, y ella no vino y mandó decir que no podía entrar. Tuve que devolverme de nacimiento sin ver a mi enfermo. Capellanes en las Fuerzas Armadas también los tenemos, pero ha costado mucho eso para que pudiesen estar allí. Costó mucho. En aquel tiempo pertenecía al Concilio Nacional de Iglesia Evangélica de Santiago, y el trabajo fue muy fuerte, teniendo capellanes católicos. Y costó para que lleguen allí los capellanes evangélicos a las Fuerzas Armadas. Las policías también tenemos, en carabineros, en investigaciones, gendarmería, bomberos. Tenemos un capellán en la PDI que lleva más de 30 años, o sea, eso es muy bueno, él se ha mantenido allí. Bueno, porque es de Osorno y es de Ragua, donde venimos los que son de la vida. Entonces, él se ha mantenido, gracias a Dios, y el programa, por eso. Capellanía se logró después de casi 200 años del Congreso Nacional, de tener un capellán evangélico por primera vez en el año 2012. Se logró por primera vez. Y, claro, se le preguntó a todos los diputados, habían 120, y los 120 levantaron su mano que estaban muy de acuerdo. Así que eso ha sido una ganancia también. Tuve un capellán en La Moneda, el primer capellán. Yo conversé con él. Le costó mucho estar allí al hombre. Le costó mucho. Pero gracias a Dios que sí, lo tenemos. Tenemos un representante evangélico ante el gobierno. También. Eso suena a veces como que el gobierno nos ha concedido una gracia a nosotros. Pero está en la Constitución de 1925 hasta acá y la de 1980. Y tenemos que todavía pedir y hacer gestiones
protocolares para poder llegar a que nos concedan un espacio, siendo que está establecido en la Constitución de la República. Tenemos la ley 19.638, el año 1999, que no es una ley tan buena, pero al menos tenemos una ley. Quiero decirles que la ley de culto no tiene nombre, nosotros le pusimos nombre. Se llama ley de culto, ley de igualdad religiosa y todo aquello. No tiene la ley de 1916-1988, no tiene un nombre. Es más, no tiene rango constitucional. No tiene rango constitucional, no la ha tenido. Luchamos mucho para que se llegue a eso y no se llegó. Y tiene 25 años. Toda ley después de 10 años ya debe ser revisada, porque hay que enmendar muchas cosas. ¿Cómo estará esta que tiene el doble de eso? Y ahora en este momento sí hay que los obispos, pastores que están gestionando esto para poder colocar algunos artículos, sacar otros. Hay que renovarla, tenemos que renovarla. Pero esto, conforme a la Constitución 1995, 1980, debería decirse ya conforme, háganlo. Pero nos cuesta mucho. Tenemos un día de feriado en reconocimiento a la iglesia evangélica. Un día de feriado. Eso es muy bueno. La iglesia católica tenía más. La ley 20.299 del 31 de octubre de 2008. Tenemos un día de feriado. Adiós gracias. Tenemos una oficina de asuntos religiosos allá en Santiago, la ONAR, a la cual Canay representa aquí en la región de Valparaíso. Damos gracias a Dios por eso, la ONAR. Me tocó estar muchas veces ahí en la reunión en la ONAR, pero allí nos dimos cuenta de que realmente no tenía también un rango de una subsecretaría, sino que depende de una subsecretaría. Entonces, también mucho trabajo todavía falta por hacer a pesar de la libertad religiosa que tenemos. Algo pasa. Estamos en el 2025. Así que ojalá que pudiéramos lograr de llegar a que la ONAR tenga una subsecretaría y no dependa de ellos. Mire, en una oportunidad me invitó el capellán de La Moneda y fui allí a La Moneda, y después de estar en la sala ecuménica le dije, invítame vamos a tu oficina, al reverendo Cooper. Bajamos y era una oficina chiquitita que estaba en el subterráneo al lado de la enfermería, que nadie podía pensar que estaba allí la oficina nacional, la oficina del capellán de La Moneda. No sé cómo estará ahora. Estoy hablando de unos años atrás. Bien, en demanda del tiempo, estoy a punto de cumplir, me faltan unos segundos y hay que cumplir. Agradezco a Dios por esta oportunidad y a ustedes también por haberme escuchado. Dios les bendiga. Bueno, queremos escuchar sus aportes. Yo tengo aquí algunos, pero queremos escuchar sus aportes. El micrófono se abre cuando hay una cosa que se desliza hacia adelante. Y con eso deslizado tienen acceso al micrófono. Así que, sí, rogamos sí, que podamos ser breves para que todos podamos hablar. Así que, Pastor, ¿quiere hablar usted? Por supuesto. ¿Alguien está más apurado que yo? Le doy gracias. ¿Alguien quiere hablar antes del pastor? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, pastor. Todos tienen que hablar. Bueno, quiero agradecer a Dios la oportunidad que nos da de compartir estas reflexiones que han tenido los expositores, Joel, Caleb,
Rodolfo. Quizás todos, a mí en general todos me pueden conocer. Tal vez la hermana de Sor Teresa no me conoce, pero mi nombre es Manuel Pérez. Aborrecido de los hombres y muy amado de las mujeres. Eso era en el mundo, ¿eh? Ahora soy un siervo de Dios. Quiero agradecer y quiero manifestar que gracias a Dios fue corregido lo que tú dijiste, Rodolfo, el artículo 5 de la Constitución del 33 prohibía el ejercicio público de cualquier otro. No es que no había la religión oficial del catolicismo, pero prohibía el ejercicio público de cualquier otro. De manera que Perdón, no solo era el ejercicio público, el ejercicio en general, público y dentro de las casas también. no, en la casa se podía hacer. No, solo después de las leyes laicas. Antes Sí. no se podía Sí, hacer. sí. Recuerda que cuando llegó aquí David Trumbull, el 25 de diciembre de 1845, el agente de aduana le dijo: usted no puede predicar aquí, está prohibido por la Constitución. Entonces tenía que predicar en los barcos de bandera norteamericana. Bueno, se ha avanzado bastante. Quiero anotar algunos puntitos aquí. La Constitución del 25 efectivamente separó la Iglesia del Estado, la Iglesia Católica, como bien dijo Joel, pero la Iglesia Católica replicó que si bien se separaba la Iglesia del Estado, la Iglesia nunca se separaría del Estado, la Iglesia Católica, y hasta hoy día es así. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Una de las razones por el hecho histórico que somos una colonia de España en el origen de la República. Y los españoles han sido siempre la gran mayoría católicos. Así que nos exportaron su religión. Y por eso se ve que todas las ciudades del país, desde la capital hasta la última ciudad, en la plaza de armas siempre hay una iglesia católica. Miren ustedes. Y está en el lugar preferido, porque precisamente la estructura de las ciudades tomó la iglesia católica como con sus embajadores, conquistadores, pusieron el templo católico como centro de las ciudades. Y ellos, dependiendo de Roma, obviamente, Roma ejerció un poder no solamente en cuanto a imperio romano, sino que la iglesia romana es un poder mundial. No solamente en nuestro país, sino que en todos los lugares del mundo la iglesia católica es un poder y tiene influencia y media, a mediado. Nosotros tenemos conciencia de la guerra de la casi guerra con Argentina. ¿Quién medió? La iglesia católica. Y es reconocida como un Estado la Iglesia Católica, como un país, aunque es muy reducido su territorio, pero el catolicismo tiene un papa, y eso ordena en el mundo, tiene una fuerza material, además espiritual no sé si tanto, pero material sí. Lo que el papa dice muchas veces, los gobiernos obedecen. Yo no soy anticatólico, entre paréntesis, amo a los católicos, como seguramente usted también los ama. Tengo familia católica, me casé por la iglesia católica, me bauticé por la iglesia católica, pero mi padre creyó en el evangelio, un pentecostal. Y a la edad de 5 años yo lo acompañaba a predicar públicamente, así que me quedó grabado antes de 16 de que tenía 5 años. Cuando me convertí al evangelio siendo capitán aquí en los carabineros, lo primero que observé yo en un servicio público fue unos marinos, unos aviadores y unos militares predicando públicamente en un pueblo del sur, y los tomó la televisión. Y yo desde mi casa dije, ya había un carabinero alto, quizás conocieron a Carlos Fernández, algunos de ustedes, que tocaba el trombón, no conocí. Y yo dije desde mi casa, ¿qué hace ese carabinero desprestigiando el uniforme?
públicamente. Mire, bueno, ese carabinero después, yo lo conocí porque él me habló con mucho temor para preguntarme si yo era evangélico. Y yo no era evangélico, sino que era católico. Pero los evangélicos pentecostales de Melipilla me han regalado una Biblia y han puesto al teniente hermano Manuel Pérez. Y él vio esa Biblia, entonces pensó que yo era cristiano. Bueno, es parte del testimonio. En las primeras actividades que tuve yo como capitán aquí, representándolo en fuerzas especiales, desfilando el 21 de mayo, ustedes saben que se presenta la misa ahí, y el único que no se sacó la gorra fue el capitán Pérez, imagínense, porque yo no quería honrar a la Virgen María, a la Virgen del Carmen, que estaba siendo homenajeada. Me llamaron la atención, pero luego el mayor, el comisario, me prohibió hablar del Evangelio. Y me dijo: usted es mi segundo gordo aquí, así que le prohíbo estrictamente que le hable a los compañeros de su fe. Yo me había convertido. Y si no, lo voy a sancionar a usted y lo voy a pedir traslado. Así fue y así empezó. Y no siguió con eso, sino que efectivamente me sancionaron, me arrestaron por la fe en Cristo. Así que viví la persecución en forma objetiva. Ahora, respecto a lo que la ley que se mencionaste tú, la 18.000 y tanto, la ley de culto, no es extraño que no tenga un trago, que como tienen la general de la ley. Pero hay que agradecer a Pancho Navalón, a Hermes Canales, a Ricardo Ramírez Lojao, miembros del Consejo Pastor de Chile, que se esforzaron en tramitar esa ley con los parlamentarios que les apoyaron. Hombres que hay que reconocer. Hay muchos hombres muy valiosos que han trabajado en la obra del Señor en Chile, y por eso tenemos libertad de culto. Reitero, tenemos libertad de culto, pero no tenemos igualdad de culto en Chile. Muchas gracias. Y se lo digo, se lo termino con esto. Hablo como presidente del Ministerio de Jefes Oficiales y Académicos Cristianos de Chile. Los capellanes católicos tienen grado de teniente a general. El vicario general presente es un general de ejército generalmente. Los capellanes evangélicos que tenemos en todas las instituciones tienen que renunciar a su grado, a su cargo, estar en servicio activo y ser contratados como capellanes a contrato, como CPR. No tienen grado ninguno. Muchas gracias, pastor. Gracias. Está bien. ¿Alguna otra, hermano? Ya nos quedan solamente 10 minutos para terminar. Por favor. Muy buenos días a cada uno. Un agrado estar aquí en medio de ustedes. La verdad es que yo tomé hartos apuntes acá porque realmente considero tan importante lo que estamos viviendo en este momento acá, que siempre tengo en mi corazón la ilusión de que mucha gente, muchos cristianos, muchos evangélicos pudieran educarse. Y esto es educarnos, porque muchas veces no sabemos cómo defender una situación. Y creo que con cualquier párrafo que nosotros podamos escribir, anotar acá, nosotros podríamos hacer una gran conversación con personas que muchas veces nos atacan, por así decirlo. Pero principalmente lo que yo quisiera también destacar es un llamado, no sé si es el lugar para hacer el llamado, pero lo voy a hacer, ustedes dirán, lo tomarán, lo llevarán en su mente, en su corazón. Estamos muy al debe como cristianos, como iglesias. Yo participo en UMICH, Unidad de Ministerios Infantiles de Chile, que es la única mesa Concagua que quedó después de la pandemia funcionando, y como que si no hubiera habido pandemia trabajamos, y podemos ver en la Concagua, y eso seguramente se puede apreciar en otros lugares, cómo hay una necesidad imperiosa que la iglesia pueda salir a la calle
calle, porque hay tanta necesidad, y yo sé que todos tienen sus programas, sus esquemas, pero como me toca a mí trabajar en el área de UMIT, que trabaja con variadas iglesias e incluso con católicas, estamos atendiendo un campamento de 4.500 familias, más de 1.300 niños, somos un grupo de hermanos de distintas iglesias, y quien nos presta la capilla que tienen ahí en medio del campamento de la toma es una iglesia católica. Ellos nos facilitan, porque ellos dicen, nos encanta su trabajo con los niños, ¿no? Estamos, y les reportamos a los católicos, les reporto yo a ellos las actividades que hacemos y ellos maravillados, porque el potencial que tiene el cristiano convertido, el cristiano de verdad, es tremendo. Entonces, ahora, por ejemplo, hay mucha necesidad allí, muchos se llueven, derrumbaron 120 casas por el tema de que es una toma y una franja que era de privado, ya hicieron el desalojo, los ratones que habían ahí se trasladaron a las otras casas, que son cerca de 600 casas más. Nosotros visitamos a los niños, las familias, gente que está sin alimento. Tía Teresita, ahí también hay ratones, están debajo de la cama, yo los escucho. Gente que está viviendo una pobreza extrema. Cuando veo la pobreza, fotos antiguas de aquellos años, de los 70, los 60, hoy día hay una realidad que está acá en Chile. Entonces mi llamado más que nada es que si se puede apuntar por ahí el trabajo, empaparnos más de la niñez y adolescencia, son la iglesia de hoy día, porque yo lo veo, los niños, tenemos un recreo, de una actividad de caridad, de entrega de ropa, zapatos, todo. Tía, y vamos a hablar de Dios, ahora hay que sentarse, hablar de Dios. Entonces yo digo, solamente eso, un llamado, no sé qué pudiéramos hacer todos un poquito más, ir, porque los tiempos están muy difíciles, estamos en invierno, hay gente que no tiene comida, está mojada, hay gente que... O sea, me refiero yo a la caridad que debiésemos tener la iglesia. A eso me refiero, porque tenemos templos maravillosos. Vamos a los estacionamientos y hay muchos autos últimos modelos. Yo no puedo decir lo mismo por mí porque no me ha tocado esa situación. Pero yo quiero apuntar, enfocarnos a la caridad que el Señor Jesús tuvo hoy día, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de guerra, tiempo de escasez y todo eso. Gracias. Invitarlos para el 8 de agosto, que se va a hacer también en Los Andes, este mismo trabajo. Así que nosotros allá vamos a poner las pilas, tratar de ir a toda la comuna, hacerlo en forma personal, personalizada con los pastores. Así que eso, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra persona quiere decir algo? Bendiciones, amada familia, porque al final somos todos hijos del mismo Padre. Así que yo quería exponer que aquí el pastor habló sobre ese tema y sobre los niños, que el pastor Rodolfo le consta que es un trabajo que yo apasiono, el tema de los niños. En nuestra iglesia igual trabajamos harto focalizado el tema de los niños doctrinalmente, en varios aspectos. Pero también, cortito, yo fui presidente del Centro General de Padres del Colegio de mi hijo mayor, entonces conozco desde dentro la necesidad familiar de niños en el área espiritual y en el tema de la educación a ellos. Entonces ya hace mucho tiempo era un evento que incluso el pastor Rodolfo también hizo, el año pasado creo que fue, que estuvo también aquí el pastor. Yo expuse la necesidad y la concientización de que las iglesias, porque dentro de la iglesia vemos muchos profesionales en áreas artísticas, en fin, hay muchos profesionales. Y en realidad, ¿cómo nos gustaría poder entrar a los colegios municipalizados, así como van en las actividades pedagógicas que hacen dentro de los colegios? Podría haber un espacio para las iglesias evangélicas en donde nosotros pudiéramos llevar un mensaje de salvación a través del teatro, del canto, ir a enseñarles a cantar. Hay muchos profesionales del canto, habemos profesionales de las artes escénicas, que pudiéramos ir a enseñarles teatro, en mi caso, teatro a estos niños de manera gratuita, pero con el enfoque evangelizador. Pero me mencionaban en ese entonces, que yo ya era presidente del Centro de Padres, por temas de tiempo tuve que dejar ese trabajo,
Resulta de que me mencionaba de que ya las municipalidades ya no tienen la autoridad para poder permitir o hacer una gestión con respecto a esto. Entonces, ya ni siquiera municipalmente tenemos el respaldo de las iglesias para poder gestionar simplemente, poder llegar a estos colegios municipalizados, porque los particulares se cierran un poco, pero también hay más posibilidad de gestionar y poder llegar a ellos. Pero los colegios municipalizados nos cuesta muchísimo poder llegar allá y está totalmente cerrado. Entonces, ver un espacio donde, o alguna ordenanza municipal, o ver algo, no sé cómo poder conseguir eso, en donde la iglesia evangélica se organizara de una manera profesional, porque también hay que organizarlo de una manera correcta, en donde sí pudiéramos llegar con un mensaje claro a todos estos niños. Por último, una vez al mes, pero tener ese espacio en cada institución municipalizada para poder entregar esto. Muchas gracias. Mire, pastora, ¿le puedo hacer un pequeño alcance? Mire, en los Andes ya vamos ahora para el mes de octubre para el 4º encuentro, Festival de Niños y Adolescentes Cristianos. Vamos para el 4º encuentro y logramos que el municipio nos financie. Ellos nos entregan el lugar, los equipos, las colaciones, todo. Y nosotros como iglesia, distintas iglesias, llevamos los stands. Y es una invitación que la hemos hecho a los colegios. Así que doy el dato para todos. Voy a mandarle, pastor, algún video para que después lo comparta usted, ¿ya? Y eso lo estamos haciendo año a año y tenemos que afirmarnos ahí porque hay que ir a consejo, hay que ir a pedir los recursos. Creo que son entre 4 o 5 millones de pesos cada vez. Entonces las iglesias, si se unen, si se pueden unir, pueden hacer esto anualmente y ha sido maravilloso. Así que le doy el dato. Muchas gracias. Ahí después me pasa la fecha para ir a visitarnos. Me gustaría mucho. Sí, hermano. Ya estamos como casi en el tiempo, pero vamos. Me quiero tomar un poco de lo que se está conversando porque donde nosotros tenemos nuestra iglesia es un sector completamente diferente a lo que yo estoy escuchando acá, a donde se han hecho cosas, que la municipalidad les ha apoyado, que acá la pastora Rito ella trabaja con niños, muy diferente el escenario donde nosotros estamos. Intentamos hacer una campaña evangelística, invitando a distintos pastores con banda en vivo incluso, y gestionamos el permiso para poder hacer esa campaña evangelística y no fue posible porque el lugar donde estamos es un lugar completamente rojo. Entonces se nos fue negado a nosotros el permiso para hacer eso. Entonces es como complicado hacer algo masivo en el lugar donde estamos. Entonces trabajamos prácticamente directamente con las personas, como se empezó en el tema principal, trabajando prácticamente en los hogares. Entonces hay escenarios que son distintos. Así que les pedimos la oración simplemente. Bueno, yo muy cortito quisiera homologar un poco esto que nosotros estamos viviendo en Chile ya por 100 años, un poco al movimiento de la reforma que se dio en Europa. Nosotros, como dijo alguien por acá, nacimos como una colonia española, católica, y lo que se vivió antes de la reforma en Europa, nosotros lo tuvimos acá también, y a raíz de eso hemos construido un camino que desembocó en la ley 19.638, que es un gran avance, ¿no es cierto? Desde el 1925, la Constitución, a esta ley, tenemos un gran avance, pero aún así todavía no logramos lo que en Europa se logró hace bastante tiempo ya, y creo que, dado que aquí llegaron expresiones como los presbiterianos, luteranos, que ya habían dado esa pelea, ya acá encontraron un campo más llano, más fácil, y se integraron, hicieron sus submisiones a lo largo de todo Chile. Otras expresiones como las mías, bautistas particulares, son un poco más tenues, la bautista general es un poco más masiva, pero creo que todavía hay un espacio para que nosotros sigamos reformando este país de Chile y separando las religiones católicas del mundo protestante.
Entonces todavía tenemos alguna pelea que dar, en buen sentido, alguna lucha, y lo que creo que se trataba de motivar hoy día era que buscásemos estos puntos de acuerdo y seguir reformando este país, seguir igualándonos al mundo católico en el fondo, porque nosotros tenemos alta falencia en desmedro del mundo católico, no tenemos pensiones, no tenemos sueldos regulados. Si yo estoy fundando una iglesia en Viña, es por la buena misericordia del Señor, ¿dónde está? Porque de otra forma no podríamos estar. Sin embargo, para misiones católicas hay financiamiento, hay otras cosas, pero para el mundo protestante en general, da lo mismo la denominación, pentecostales, bautistas, presbiterianos, que sea, no hay financiamiento y hay que hacerlo de forma particular. Por lo tanto, ahí tenemos también un tema que nosotros pudiésemos seguir peleando un poquitito. Hay muchas cosas en Comodato que se dan, inclusive para centros culturales, pero para la iglesia esas carpetas van quedando abajo porque no les interesa. Entonces, desde 1925 debiera eso estar listo, ¿cierto? Pero no está listo. ¿Y por qué no está listo? Porque nosotros no nos hemos unido en un frente para decir, ¿saben qué? Somos este gran mundo protestante que llegó de la Reforma uniendo, ¿no es cierto?, hasta Estados Unidos y toda América, y también necesitamos un espacio, también necesitamos compartir nuestra fe. La Reforma fue un movimiento de depuración del cristianismo, ¿cierto? Todo eso lo sabemos, y todavía está medio mezclado el tema aquí en Chile, ¿no? Nadie sabe bien, todos creemos en Dios, y punto, ¿cierto? Todos dicen, no, yo soy cristiano, creo en Dios, yo llevo a Dios en mi corazón, pero de ahí en adelante nadie tiene como una fe más sólida, decir, en esto creo yo, estos son mis principios escriturales, esto es. Entonces, mi llamado era que podamos articular algunas cosas para ir en favor de esta ley, que quizás elevarla a rango constitucional, hacer esa lucha, elevarla a rango constitucional, al menos, quizás otras generaciones podrán seguir avanzando, porque es difícil también que se abra esa puerta, pero sabemos que para Dios no es nada imposible. Muchas gracias. Muy bien. Quiero agregar algo. Tenemos que cerrar porque nos van a echar.